No, no, la vida está ya está la mierda. Yo la puedo poner aquí, la puedo poner aquí. Sí, es mío. Bueno, pues muy buenas tardes. Bienvenidos a esta última conferencia del ciclo que tenemos con el área de patrimonio histórico. Continuamos con las charlas de la biblioteca, del Museo Andaluz de la Educación, pero terminamos ya esta última conferencia y quiero darle la bienvenida, por supuesto, al alcalde, que después de 8 días en Estados Unidos aparece aparece más joven, más muy todavía con los efectos de Girland, efectivamente. Ha dormido poco. Bueno, ya nos contará la experiencia en Nueva Iberia y hoy estamos aquí para hablar de un personaje finlandés, pero que lo tenemos como hijo de Laurín de la Torre, evidentemente, por los años que pasó aquí en el municipio. Y antes de darle la bienvenida también y las gracias a Cristóbal por estar hoy aquí, quiero agradecer que estoy aquí, pues, la familia del protagonista de este evento, como es el coronel von Hartmann, que está aquí su hija, Cristina, a la que le agradecemos enormemente que esté aquí, y por supuesto también a Estrella, su nieta, por las gestiones realizadas también con Cristóbal, y por supuesto también a Santiago, que también lo he visto por ahí. Aquí está ya, sí. Bueno, pues muchas gracias y nada. Hablaba, la verdad que no tenía el gusto de conocer personalmente a Cristóbal. Cristóbal es profesor del Instituto Gerald Brennan, profesor de... ¿Ya no está en el Gerald Brennan? No, nunca lo he estado. No me digas. Me hago bien. Pues, No sé por qué te han dado ese dato. pues no, el dato, pues te lo voy a decir muy sencillamente. Yo tenía como un Villalobos en el Gerald Brennan, pero no tiene nada que ver contigo, evidentemente, y digo yo, qué raro, 2 Villalobos en el Gerald Brennan, 2 profesores de historia, y pues en tono el mea culpa totalmente. Y sí. Sí, lo tengo ahora. ¿Me escuchas? Soy profesor en Estanislao. Sí, en el Palo, efectivamente. Pues corregido lo de que es profesor en San Estanislao en el Palo, espero, profesor de historia, espero que los datos que tengo aquí sean reales. No sea del otro. No. No, Cristóbal es, como digo, profesor de historia, es articulista, escritor, gestor cultural. Él escribe habitualmente para el Diario Sur, ha colaborado en medios también como El Norte de Castilla, la revista Zenda también, de cultura, ABC, del Español, de Objective, Jotdown, Panenka. Panenka es curioso, porque yo compro la revista Panenka y he traído el último, creo que es el último número este. Esta es una revista de fútbol, que es poco conocida, pero que es una revista que es de literatura. Esto es poesía pura. Y entonces aquí aparecen cosas, por ejemplo aquí, Danubio, donde fluye el fútbol. Es decir, aquí hay artículos preciosos que nos hablan de la historia del fútbol, pero al final la historia también de, como yo digo, la historia de la humanidad. Y Cristóbal, pues, ha escrito ahí varios artículos. Hay uno especialmente que tuve que buscar la revista, que la tenía ahí bien guardada, la de los 100 partidos que hicieron historia, los mejores partidos de la historia de fútbol, 100 partidos, y él le tocó describir un Italia-Hungría del año 1938. Una cosa bastante curiosa, pero para los que amamos el fútbol, pues nos gusta esta rareza. Y aparte es autor también de un libro que fue muy comentado, un libro del 2020, que se titula Fútbol y fascismo. Y aquí reúne, pues, episodios significativos de esa relación que hay, esa simbiosis entre el fútbol y la
dictadura fascista, no solamente en Europa, sino también en Latinoamérica. Un trabajo también que fue muy comentado y la crítica, pues la verdad que lo aplaudió bastante. Después también tiene otro libro publicado en el 2019 por la editorial Renacimiento, que se titula A las orillas del Ladoga, que recoge textos escritos durante la Segunda Guerra Mundial por Agustín de Fossat. Agustín de Fossat pues, tiene uno de los libros más interesantes que se han podido escribir sobre los orígenes y los primeros comienzos también de la Guerra Civil, cómo era Madrid de corte a Checa. Y él reúne una serie de escritos que hace durante la Segunda Guerra Mundial Agustín de Fossat. Y al mismo tiempo también él imparte talleres en la Fundación Manuel Alcántara y, bueno, a raíz de un artículo que publicó en la revista Andalucía en la Historia, donde hablaba del coronel von Hartmann, que tituló De Hollywood a la Falange, pues nos hablaba de este militar, de este actor, guionista, director, empresario. Su nieto Santiago decía que más quisiéramos pues haber llevado la vida que llevó el coronel, apasionante, el coronel von Hartmann, y también algunos de los detalles que me acaba de apuntar en cuanto creador del vivero el Alamillo, y bueno, y se puede ser el primer vivero de Alaurín de la Torre, y como decía Santiago, y es la pura realidad, pues el germen del amor también a las plantas, a los jardines, en Alaurín de la Torre, porque de ahí salieron profesionales magníficos que todavía pues pueden y están haciendo un Alaurín siempre más bonito. Y nada más, yo le voy a dejar la palabra. Yo creo que los datos han sido correctos. Todos correctos. Pues... Bueno, a ver, en lo que me loas no tanto, pero la información sí es correcta. Bueno, aquí tenemos también un libro que nos habla de, bueno, un pequeño capítulo excéntrico de la Costa del Sol. Este es un libro que publicó la Térmica y sobre personas curiosas que estuvieron aquí en Málaga, y uno de los capítulos está dedicado al coronel von Hartmann. Es una cosa bastante curiosa. Esto lo publicó Carlos Pranger y José Luis Cabrera, fueron los autores, con algunas ilustraciones muy bonitas y editado por la Térmica de la Diputación. Y aquí también hay dos libros que me regaló la familia, dos libros muy interesantes que están traducidos por la propia hija del coronel, por Cristina. Este libro que la verdad que son muy interesantes. Este en concreto que nos habla de las peripecias del coronel en Finlandia, y este también que nos habla de una especie de diario que comienza también con la Guerra Civil Española, también muy interesante. Y nada más, yo te voy a dejar la palabra ya para que nos cuente la historia que mira qué público, la sala llena. Sí, sí. Interesado por la conferencia. Bueno, pues muchísimas gracias. Una magnífica presentación. Muchas gracias. Bueno, un poco abrumado por la recepción. Debo de agradecer, por supuesto, a Manuel, al concejal, la presentación, al alcalde, que no me lo esperaba, me impone la presencia del alcalde, pero sobre todo a la familia y sobre todo a la hija del coronel von Hartmann, que no me lo esperaba tampoco que viniese. Ella también es pues protagonista de esta charla, porque incluso sale en una imagen que pondré después. Y bueno, realmente tengo que pedir perdón porque de los que están aquí presentes yo no seré el mayor experto en la vida del coronel von Hartmann. Yo soy simplemente pues una persona que encontré alguna referencia sobre él, me causó muchísima curiosidad, investigué un poquito, hice, ya lo ha comentado Manuel, un artículo. A través del artículo pues me invitaron a hablar aquí y ya conocí a Estrella y pude también leer estos libros también, que son súper interesantes. Y bueno, muchas de las cosas que voy a decir, pues la familia obviamente pues la conocerá. Pido perdón, aparte de por mi pronunciación del finlandés, que será horrible cuando diga algún dato, por si algún dato, sobre todo familiar, que a lo mejor yerre, tenéis toda la confianza del mundo para corregirme o para añadir lo que estiméis oportuno. Y
Y bueno, básicamente yo lo que quiero transmitir es pues bueno, un resumen muy resumido, porque es imposible tantas vidas que vivió este hombre en una sola vida, por decirlo de alguna manera, que es apasionante. Yo me acerqué a él primero como personaje literario, que ahora que hemos celebrado el Día del Libro, este hombre fue un personaje literario, porque sale en la novela Caput, de Curcio Malaparte, que es una novela pues, de las más importantes sobre la Segunda Guerra Mundial, sale en un texto de Agustín de Foxá, que lo ha comentado el concejal, que yo editando el libro encontré una referencia al coronel von Hartmann, que la voy a leer porque es muy breve, y eso fue una también de las espitas que me dieron esa curiosidad, y entonces lo conocí como personaje literario, también fue escritor, como acabamos de ver, con lo cual esa es una de sus facetas. Luego me di cuenta que fue un personaje de cine, y vamos a hablar también un poco sobre eso, que de cine y además al principio de forma anecdótica, pero luego al final acabó haciendo incluso papeles pues bueno, secundarios y luego incluso dirigiendo películas, cosa que a mí me sorprendió y me maravilló. Y luego yo planteé la charla como personaje histórico, porque a través de él podemos conocer ciertas situaciones del siglo XX apasionantes, que no tenemos tiempo a desarrollarlas, porque vamos a pegar saltos a lo largo del siglo XX, pero que a través de él las podemos conocer, y lo que a mí me sorprendió y me maravilló es que lo vivía, quiero decir, que no estaba allí de forma accidental, sino que formaba parte siempre de esos hechos de forma activa, ¿no? Él no era una comparsa, oye, que es que le ha tocado la guerra en no sé dónde, no, él donde está actuando y dándolo todo por sus ideales donde toque en ese momento, ¿no? Y no solo en guerras, también en otros, aquí en el Laurín, como se acaba de comentar, y en otros momentos de su vida. Entonces eso me resultó apasionante. Cuando conocí a Estrella, me dio otra pata, digamos, que no sé si seré capaz de abordar aquí en esta charla, que es que, claro, este hombre para mí era un personaje, pero para él era su abuelo, para ella era su abuelo, entonces era una persona también, obviamente, ¿no? Cosa que el historiador a veces se olvida, el historiador a veces se centra en hechos y olvida ese tipo de cosas que al final pues hombre, es lo más importante, que tenía familia y que vivía de una determinada manera y que tenía una personalidad. Intentaré dar algún dato sobre ello, pero eso yo es lo que me queda más lejos, porque no tuve la suerte de conocerlo, ¿no? Y lo publicado siempre pues, se basa más en cosas históricas, ¿no? Entonces, ahora que se lleva tanto el conocimiento colaborativo, si al final de la charla alguien que tuvo la suerte de conocerlo pues quiere añadir algo, o matizar algo, o comentar algo, pues yo encantado. Entonces tenemos un personaje que es literario, histórico, cinematográfico y sobre todo pues una persona. El texto de Foxá es, para que nos pongamos un poco en la situación, Finlandia, diciembre, un invierno atroz. En el año 41 Foxá está encargado de negocios de España en Finlandia, es decir, hace de embajador, aunque no tenga la categoría de embajador, pero él es un escritor maravilloso y escribe artículos para ABC, escribe poemas también, pero bueno, lo que nos va al caso son los artículos, y él, bueno, pues describe un poco el ambiente de Helsinki en ese momento, bueno, cuando él está llegando a la ciudad, y el invierno él lo define de una forma muy bonita, dice: he visto el cadáver inmóvil de las olas macizas, verdes de vidrio de botella con grietas nevadas, ¿vale? Bueno, es un país que está... acaba de tener una guerra con la Unión Soviética y que ahora va a tener otra guerra, es decir, está en medio de dos guerras con la Unión Soviética, que eso lo veremos más adelante. Bueno, Foxá entra en un bar y ve a von Hartmann y escribe para ABC. El valiente capitán, 11 veces herido, que hizo la guerra de España, le acaban de operar el ojo, herido de metralla en la guerra de invierno de 1940, con sus snaps, el rudo alcohol contra el frío, brinda con el grupo de oficiales. Y luego cuando me fui a Caput, que he comentado antes, pues también hay una breve referencia a von Hartmann, y dice Curcio Malaparte, parecía un hombre cortés y autoritario al que le gusta que le obedezcan con humildad. Bueno, eso yo ya no sé, eso es una interpretación que hace Curcio Malaparte. Y bueno, ese fue mi primer acercamiento a von Hartmann. Luego lo vi citado en alguna obra, por ejemplo, de Hugh Thomas y de algún otro historiador muy potente, cuando habla sobre todo de los sucesos de Salamanca, que luego diremos
lo que fue, por si alguien pues, no está muy situado en ese momento histórico de la Guerra Civil, y esos fueron mis primeros acercamientos. Bueno, esto es una foto que he sacado de una página web de Finlandia, que habla precisamente del coronel von Hartmann, porque claro, voy a empezar un poco a hablar de su vida. Ya digo, la familia, si nota algo extraño, porque incluso he traducido un artículo del finlandés con Google, y claro, ahí puede haber algún error gordo incluso. Las cosas que no me quedan muy claras las he obviado, porque claro, digo, a ver si metemos la pata. Bueno, el coronel von Hartmann, bueno, yo tenía que escrito que me lo saltaba porque siempre llevo folios para no leerlos, que una de las cosas que me maravilló es que en la vida de este hombre se conectan personas y situaciones muy diversas y muy antagónicas en principio. En esta charla se va a hablar de Hollywood, de Greta Garbo y de Gary Cooper, pero se va a hablar de Franco, se va a hablar de Manuel Edilla, líder de la Falange, del general Monasterio, de la Muerte Blanca, que era un francotirador que hay en Finlandia, que tiene el récord, luego lo veremos, de muertes en combate. Obviamente, pues de gente que lo visitó en su finca del Alamillo y de Alaurín, por supuesto, de Finlandia. Entonces, son muchas vidas, como he dicho, y es algo que me parece pues, apasionante. Él nace en Finlandia, ya sabemos que en finlandés o finés, en Helsinki, en 1897, ¿vale? Y, claro, tenemos que ir haciendo paréntesis históricos, porque la Finlandia de aquella época no es la de ahora. Es un país que pertenece al Imperio Ruso, al Imperio de los zares, todavía están los zares cuando él nace, que tiene cierta autonomía de los rusos, es el Gran Ducado de Finlandia, pero bueno, que no siempre ha sido ruso, que anteriormente han estado allí los suecos también, en fin, que es un país que difiere mucho de la situación, toda esa zona difiere de la situación geográfica y política actual. Entonces él viene de una familia de origen sueco, porque en los últimos siglos pues, habían llegado suecos a Finlandia. Su madre, yo he leído que era condesa de Hartfeld, no sé si se pronunciará así, y bueno, que su familia pues, tenía tierras. Él estudia tanto en Finlandia, en Turku, como en Suecia para prepararse, para trabajar pues, en la agricultura, básicamente, que es la base económica en aquella época de la zona. Pero claro, la situación en Finlandia le hace cambiar de planes y lo pone en una situación complicada, que claro, su vida no hubiese sido la misma si no es así la situación política finlandesa, que es que, primero, bueno, llega la Segunda Guerra Mundial, como bien saben ustedes, pues Rusia entra en la guerra, ocurre la revolución bolchevique de 1917, Rusia se va de la guerra, pero a cambio de irse de la guerra se firma el armisticio con las diferentes potencias, y a cambio de irse de la guerra los bolcheviques, que ya luego llegan al poder un poco más tarde, pues tienen que renunciar a muchos territorios, entre ellos a Finlandia. Esto no se hace de forma fácil, hay conflictos, y al final aquello deriva en una guerra civil en Finlandia, cuando él tiene poco más de 20 años, porque esto es sobre todo a partir del año 18, 19, 20, nació en 1897, es decir, que es muy joven, tiene que dejar los estudios y entrar en la guerra porque no hay otra opción. En la guerra tenemos dos bandos, unos fineses que se apoyan en los bolcheviques rusos y otros fineses, donde hay muchos que vienen de familia sueca, que se oponen y que quieren que Finlandia sea independiente de Rusia, ¿no? Que son los llamados blancos, que liderará el general Mannerheim, que va a ser pues una constante en toda la historia de Finlandia hasta después de la Segunda Guerra Mundial. He leído que es herido varias veces, he leído también que los combates son atroces, hay masacres en los dos bandos brutales, es una guerra muy dura. Esta foto, que es de un archivo de un museo, son cadetes de la escuela militar, porque él asciende de forma muy rápida durante la guerra y se ve que tiene capacidad para poder ser oficial. Entonces va a formarse como oficial
en diferentes academias con diferentes cursos. Por ejemplo, va a estar en la Escuela de Pilotos de Combate de Libau, que está en Letonia. Hará un curso en la Escuela de Caballería de Pinerolo en Italia. Todo esto pues, son en muy poca distancia entre una cosa y otra, lo hace todo seguido. Estamos a finales de los años 18-19 y en principio el año 20, el año 21, perdón, el año 19, que es esta foto, si no estaba mal el dato que consulté, ingresa a la nueva Academia de Oficiales de Finlandia. Claro, Finlandia se acaba de independizar, ¿vale? Aunque lleva varios años en este combate por ser un país independiente y en esta guerra civil, pero necesita formar un ejército y formar oficiales para ese ejército. Y en esa escuela pues entra von Hartmann, que es un chaval de 20 y pocos años, y estos son compañeros de él, y estos de aquí, en la siguiente foto, pues son los mismos cadetes, pero haciendo ejercicios y entrenamientos en esa academia. En el año 21 ya ha terminado, digamos, la formación, es capitán, y lo envían a un puesto muy suculento para una persona que venía de una guerra y de un país pues con una situación muy compleja, que es a Roma, como miembro de la representación diplomática, y se va como capitán del ejército. Bueno, y en Roma se ve que, claro, un chico de 20 y pocos años, después de pasar una guerra, pues se dedica un poco a la dolce vita, nunca mejor dicho. Y bueno, acaba siendo, yéndose del ejército. Si no hubiera pasado esto, que es un poco, bueno, tampoco un punto negativo, sino bueno, una piedra ahí en el camino que tuvo, su historia hubiese sido sin duda diferente, pero la cosa es que deja el ejército de forma momentánea, porque luego, como veremos, pues vuelve a combatir en diferentes momentos y situaciones, pero llega un momento que se ve un poco en fuera de juego, ¿no? Que se ve que se va del ejército, que la familia un poco, no es que le dé la espalda, sino que le dice un poco, bueno, búscate la vida, tú has metido la pata aquí ahora mismo, búscate la vida, y se va a Estados Unidos. Se va a Estados Unidos, eso es el año 1922. Sobrevive, pues claro, son dos mundos totalmente opuestos. Si hoy en día entre Finlandia y Estados Unidos la cosa varía bastante, en aquella época es prácticamente como irte a otro planeta. Salir de Finlandia y llegar a Estados Unidos es una historia en aquella época, es una aventura. Y cuando llega a Estados Unidos pues va sobreviviendo, trabajando en diferentes oficios, hasta que, y esto es una de las cosas más curiosas de su historia, recala en el mundo del cine, que yo me voy a extender aquí un poquito porque me parece muy interesante y hay algunas fotos pues muy chulas de diferentes películas donde él intervino. En 1927 es contratado por la Paramount. Claro, él es contratado porque es una persona que, a pesar de ser muy joven, tiene una formación muy sólida en el ámbito militar, porque es que ha pasado por diferentes academias y aparte de la experiencia bélica que por desgracia tuvo a muy temprana edad, entonces sabe mucho del ejército. Y están muy de modas en Hollywood pues las películas relacionadas con la Primera Guerra Mundial o relacionadas con temas bélicos. Estamos en los años 20, el cine es mudo quiere decir que no hay diálogos, hay música en las películas, pero los diálogos vienen abajo con letras, ¿no? Normalmente. Entonces, claro, es un cine diferente al de ahora, pero donde hay superproducciones espectaculares, como esta que se llama Wings, que quiere decir alas, donde contrataron a Carl von Hartmann, como asesor. Lo que pasa es que al final, pues acabó saliendo en la película, aquí lo tenéis, yo en mi artículo diciendo haciendo de sí mismo, por el sentido de que siempre que le daban un papel al principio, luego ya no tanto, pues claro, hacía de militar, porque era lo que controlaba, ¿no? Entonces esta es una escena donde hace de oficial alemán. Esto fue una película pues increíble, porque intervinieron, claro, no hay efectos por ordenador como ahora, y para grabarla tuvieron que contratar a 3.500 hombres que hicieron de soldados, más de 65 aviones. Sale Gary Cooper, porque aquí la estrella
eran estos dos que eran los famosos en aquel momento, pero si os fijáis aquí un poquito más pequeño, ya sale Gary Cooper en uno de sus primeros papeles, porque era muy jovencito, y él pues se va a dedicar a la asesoría para hacer la película, pero como vemos hace al final un cameo, diríamos hoy en día, y fue un poquito su inicio como actor. Por eso al principio decía el concejal, empresario, actor, militar, porque el hombre al final se iba metiendo en diferentes asuntos y la verdad que es lo sorprendente, pues al final destaca en aquello que hace. En el blog, en un blog de un experto en cine finlandés que he consultado, que es de donde he sacado estas imágenes, medio en broma, pero es real, decían, si hacemos un trivial de cine finlandés y preguntamos cuál fue el primer actor finlandés que ganó un Oscar, sería Von Hartmann, porque esta película le dieron el Oscar a la mejor superproducción en el año, creo que 1928, si no lo tengo mal. ¿Vale? Ganó un Oscar, que no se llamaba entonces mejor película, se llamaba mejor producción, o bueno, mejor producción creo que era el nombre. Y hombre, en fin, su papel es anecdótico, pero estaba ahí, estaba ahí. Y a partir de ahí empezó a salir en más películas. Luego diremos de esta imagen tan bonita, que además se ve muy bien, de qué película es. Pero empezó a salir en más películas, como por ejemplo Very Confidential, que es una película que hizo la Fox, donde él hace de chofer. Era una comedia que dirigía Von Stroheim, que si a alguien le gusta el cine clásico, este fue un director que en los años 20 triunfó mucho en Hollywood, que tenía una vida un poco paralela a Von Hartmann, porque había sido también militar, también venía de Europa y había acabado en Estados Unidos, salvando las distancias, porque no tiene nada que ver, pero sí en ese sentido, venía de Europa y era militar. Y este Von Stroheim, porque si algunos a lo mejor lo sitúan, es el que hace de mayordomo en la gran película de Billy Wilder, El crepúsculo de los dioses. Ya se había quedado un poco anticuado, ya no lo contrataban como director de cine y Billy Wilder lo contrató como actor para esta película. Este mismo director también contó con Von Hartmann, con nuestro personaje, con nuestro protagonista, en The Wedding March, que es una película de 1928 que trata sobre la Viena imperial, la Viena antes de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, y donde Von Hartmann hace de guardia imperial, de guardia de uno de los palacios. Posteriormente sale en The Awakening, 1928, de Victor Fleming. Ahí hace un papel secundario que tiene ya nombre el personaje se llama Frank Geyer, es decir, ya es un actor secundario, sin pretenderlo, supongo yo supongo que él no pretendía hacer carrera en el cine, pero una cosa le va llevando a otra, y vuelve a Finlandia, y en Finlandia, que esto a mí me dejó maravillado, hace una película que la hace él, porque la dirige, hace el guión, o por lo menos si sale en los créditos de la película, y la protagoniza. Esa película se llama Korkein Boito, de 1929, y esta imagen que veis aquí detrás es de esta película, igual que la siguiente imagen, que es esta, ¿no? Entonces, un chaval que acaba en una guerra civil, que se forma como militar y al poco tiempo está dirigiendo películas y protagonizándolas. A mí me maravilla. El crítico, porque es crítico de cine finlandés, al cual le he robado estas imágenes, dice que la película tiene influencias de Victor Fleming y de Ernest Lubitsch, que no era, vamos, el que le guste el cine, Ernest Lubitsch era un genio, sino que se lo pregunten a José Luis García, que lo tiene dentro de sus ídolos, o a Billy Wilder, que consideraba a Lubitsch pues su maestro. Entonces, entendemos que Von Hartmann sabía algo de cine. Incluso este crítico dice que la película, a pesar de las limitaciones técnicas del momento y tal, y a pesar de que no es su trabajo, aunque se ha formado y ha aprendido y ha visto estas grandes producciones norteamericanas, que la película está bastante bien, ¿vale? Que tiene, es una historia, sí es verdad que la historia hoy nos choca porque es una historia de aquella época. La historia es un miembro de la aristocracia finlandesa, que es el barón Von Hagen, es el que interpreta Von Hartmann, que se enamora de una bailarina rusa. Claro, tenemos que tener en cuenta la época histórica, y la bailarina resulta ser espía de los rusos, ¿no? Esto, claro, hoy nos puede sonar un poco tonto el argumento,
pero eran las películas que se llevaban en aquella época y dice este experto en cine que la película no está nada mal. Aquí tengo otra película que hizo, que esta no sé cuál explicar antes, porque están fechadas las dos juntas. En 1930 vuelve a grabar otra película en Finlandia y luego grabará en Estados Unidos, bueno, grabará no, perdón, la fecha que doy es la fecha en la cual se estrenan. Entonces, claro, las películas se graban con anterioridad, ¿vale? Voy a empezar por la finlandesa, porque la finlandesa, y luego explicaré esta imagen, que se llamó Kajastus, que también dirige él, aunque aquí tiene un papel secundario, pero también sale en la película. La produce Suomi Film, que es una productora que van a poner en marcha en aquellos momentos, y que conoce a una actriz joven en aquella época, muy joven y bella, que se llama Elsa Segerberg, no sé si se pronuncia así exactamente, y que bueno, que se enamoran y que poco después se casarán, por lo cual, y dará fruto a su hija Cristina, lo tengo aquí anotado. Y claro, esta película, por supuesto, aparte de ser importante de su filmografía, que luego enseñaré, pues es importante en su vida, obviamente, porque la va a dirigir hacia formar una familia. Ese mismo año participa en una grabación que es increíble, que la dirige Howard Hughes, que es un productor importantísimo en Hollywood, pero que está un poco loco, porque quiere grabar una película histórica, que es esta, Los Ángeles del Infierno, centrada en los combates aéreos en la Primera Guerra Mundial, y que se le va un poco de las manos, porque se gastó un récord, más de 4 millones de dólares, que en aquella época era una barbaridad, pero este hombre estaba tan obsesionado por rodar escenas de combates aéreos que fueran muy realistas, que llevó a la muerte a varios pilotos. Concretamente, 3 aviadores y un mecánico murieron en la grabación. Von Hartmann, que yo sepa, no pilotaba, pero ahí estaba, y va a salir en un pequeño papel. Se verá peor porque el fotograma es muy oscuro, pero Von Hartmann hace de capitán, o de comandante, mejor dicho, de un dirigible alemán, de un Zeppelin, y hay un momento dado que uno de los protagonistas pues está enganchado allí al Zeppelin, él intenta tirarlo del Zeppelin, y aquí sale, ¿no? Supongo que no se verá muy bien. Esta película es Los Ángeles del Infierno, se estrena el 24 de mayo de 1930 en el Teatro Chino de Hollywood, tuvo un Oscar a la mejor fotografía, y un montón de tiempo después, en el año 2004, Martin Scorsese, gran director de cine, coge esta historia y graba una película nueva que se llamó El Aviador, que la protagonizó Leonardo DiCaprio, y bueno, salvando mucho la distancia, pues podemos decir también, si me permiten el chascarrillo, pues que también conectamos a Leonardo DiCaprio con el coronel Von Hartmann, o que hayan pasado tantas décadas, pero la historia fue maravillosa, no tanto para los pilotos que murieron, maravillosa quiero decir, apasionante para los que nos gusta el cine. Esta imagen no sale él, es de una película finlandesa que graba posteriormente, que se llama Sininen Barjo, del año 1933, que es una película que es sonora ya Von Hartmann termina, digamos, el cine mudo en su país y se inicia el cine sonoro, y aquí hace papeles secundarios y no sale en la imagen, pero bueno, encontré el fotograma y por eso lo puse. Esta es una filmografía que hay en varias webs. Ahora hay muchas bases de datos de cine que recogen aquellos personajes que están acreditados en la cinta, y he consultado varias y en todas están estas películas, digamos, por supuesto, filmografía principal. Korken Boito y Kajastus serían las que él dirigió y que son finlandesas, estas últimas también son finlandesas. Esta Sininen Barjo es con Valentin Bala, que he leído, yo no tenía ni idea, no me voy a dar aquí el pegote, que es un director finlandés de cine bastante prestigioso, que lo consideran pues uno de los directores más importantes de la historia del cine finlandés. Y en otro blog finlandés pues encontré que bueno, aunque no estuviera acreditado, sobre todo en los años 27-28, él hizo muchas películas de extra.
Entonces he traído solo 3 imágenes como curiosidad. Por ejemplo, esta, que es de la película El diablo y la carne, de 1927. Si la familia ve alguna foto que hemos metido la pata porque se parecía y no lo es, que me lo diga y la quitamos. Esta película era muy graciosa, bueno, graciosa. Ha quedado en la historia del cine porque es la primera vez que Greta Garbo se hace más famosa, porque tiene un romance con el actor de la película, y ahí estaba Von Hartmann, haciendo de soldado alemán. También pasa la historia porque es la primera película donde 2 hombres se besan, pero claro, no os imaginéis nada extraño, simplemente es un beso en la mejilla. Pero hasta ahora no se había grabado en una película un beso de un hombre a otro hombre. Y también donde aparecen los primeros desnudos, que hay una imagen de una actriz que se le ve la espalda y un poco así de lado. Claro, hasta ese momento tampoco se había hecho eso. Fue un poco escandaloso. Otra película, Hotel Imperial, ese no es, pues lo dice en el blog, se lo dan a... ¿Crees que no? Se lo dan a él, que dice que hace de soldado ruso. Esta es una cena de unos soldados rusos. Este sí, ¿no? Esto me ha maravillado más porque esta película es de John Ford, nada más y nada menos, que se llama 4 hijos, la película. Y bueno, pues nada, una aparición fugaz. No he traído más, pero lo acredita en más películas. Os lo pasaré y así lo podemos investigar, a ver si, sin duda, si tenemos películas sin acreditar, segunda, saldrán alguna otra que no conozcamos. Bueno, nos vamos a tema un poquito más serio, después del tema cinematográfico, que a mí me encanta, pero ya un tema un poquito más duro para él, para toda España y para todo el que lo vivió, que fue pues la guerra civil española. En 1935 fallece su padre y ya hace varios años, la última peli que tenemos por lo menos controlada es del año 33, o sea que lleva varios años en Finlandia, pues que yo sepa, viviendo con tranquilidad, y en el año 36 no tiene otra idea que aparecer en España al inicio de la guerra civil. Concretamente, el 8 de septiembre de 1936, él consigue hablar con Manuel Hedilla, jefe de la Falange. Manuel Hedilla, jefe de la Falange, porque el fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, está en ese momento en la cárcel prisionero, y Hedilla pues lo sustituye al mando de la Falange. La guerra empezó, como bien saben ustedes, el 17, aunque se toma el 18 de julio, pero el 17 empezó realmente, del año 36, y muy poco tiempo después, en septiembre, él viene a España a luchar contra el comunismo, porque yo entiendo de algunas frases de algunos de estos libros que él asimila comunismo con la falta de libertad, porque claro, en su país el comunismo bolchevique era el que iba a acabar con la democracia y con la independencia de Finlandia y con la vida de los finlandeses. Entonces, claro, él asimila ese comunismo con la falta de libertades, y él quiere luchar por la libertad y por eso se presenta en España. No sabe español, no sé hasta qué punto conoce la situación política española, pero no sé cómo consigue hablar con el general Mola. El general Mola lo invita amablemente a irse de vuelta a su país, según he leído. Dice más o menos, oye, pues muchas gracias, pero mejor que usted se vaya. Él hace oídos sordos y se va a hablar con Hedilla, el 8 de septiembre. Ahí consigue que algún falangista le traduzca del inglés, y Hedilla se le enciende una bombilla, porque claro, necesita a alguien que forme a los falangistas, porque los falangistas se han militarizado, han empezado la guerra, pero son todos voluntarios, entonces no son militares, y la guerra al principio es un caos, porque como bien ustedes saben, el ejército español se divide en 2, aunque mayoritariamente se quede los oficiales en el bando nacional, pero claro, las unidades se han roto y todo está descompuesto y hay que organizar aquello. Y Hedilla pues dice, bueno, este hombre que tiene una formación militar tan importante me sirve para dirigir a los falangistas y para formarlos. En esta época, unos meses después, en diciembre, es entrevistado por el New York Times, que claro, le llama la atención que hace un finlandés en España luchando en la guerra. Se le manda a la centuria catalana, que es una centuria de Falange, que esta foto es de su libro, la centuria catalana Virgen de Montserrat. Un falangista le hace de traductor cuando él da órdenes o cuando está instruyendo
a los falangistas y empieza a luchar, entra en combate en la zona de las Merindades, y se me ha ido ahora mismo el nombre exacto de la zona, se me ha ido completamente, y no sé si lo tengo por aquí escrito, pero bueno, la cosa es que empieza a luchar en el frente norte, digamos, entre Espinosa de los Monteros, muchas gracias, no me salía la palabra. Y ahí narra en su libro, que luego enseñaré la portada del libro, pues los primeros combates, que son combates bastante desordenados, no por su parte, sino por el descontrol que hay de tantos voluntarios, tanto en la zona nacional como en la zona republicana, pero a pesar de ser combates muy desordenados, son muy duros. Tiempo después, que ahí creo que recibe ya una primera herida, porque este hombre es un superviviente, va recibiendo heridas y sobreviviendo, no sabemos cómo, es llamado para ser director de la academia que va a fundar la Falange en una finca que hay en las cercanías de Salamanca, en una finca de Pedrollén, que se llama, la zona, y la misión es un poco, la preocupación de la Falange es que no tienen oficiales para dirigir a las milicias que ha formado la Falange, ¿no? Y no quieren tampoco que los sean dirigidos por militares que no sean falangistas, militares españoles, quiero decir. Entonces, ahí el embajador alemán, von Faupel, contribuye mandando instructores alemanes a la academia, pero claro, como ya tienen localizado a von Hartmann y tiene esa experiencia militar, Hedilla le encarga dirigir la academia. Leo en su libro que a él no le hace mucha gracia, que él prefiere estar con sus hombres en el frente de batalla, pero bueno, él acepta las órdenes, se va allí a entrenar a estos hombres. Las primeras promociones son promociones que tardan muy poco en entrenarlas porque no tienen tiempo, porque tienen que irse a combatir. Y estando allí ocurren los hechos de Salamanca, que no me quiero extender mucho porque queda muchísimo por explicar, pero resumiendo mucho, hay una lucha de poder dentro de la Falange, una lucha de poder que quiere Franco aprovecharla, porque como bien ustedes saben, Franco al final unificará todos los partidos políticos y todas las organizaciones bajo su mando, creando el Movimiento Nacional, que antes de llamarse Movimiento Nacional, pues se llamará Falange Española Tradicionalista de la Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista. Tiene tantas siglas porque fue fusionando diferentes organizaciones. Y en la Falange hay una lucha de poder, hay 3 falangistas que van a Salamanca, donde está el cuartel general del ejército, pero también está la Junta de Mando de la Falange. La asaltan la Junta de Mando y se hacen con el poder en la Falange. Esos falangistas, que son Agustín Aznar, Sancho Dávila y José Moreno, pues se hacen momentáneamente con el poder dentro de la Falange. Hedilla va a hablar con Franco, Franco no le hace caso, y Hedilla manda recado a la academia de von Hartmann para que los cadetes salgan hacia Salamanca y asalten el cuartel, asalten la Junta de Mando. Von Hartmann se niega y exige, hay ahí un tira y afloja, al final exige que le den la orden por escrito. Cuando se la dan por escrito, pues bueno, acepta que los cadetes se vayan, asaltan la Junta de Mando, hay incluso un tiroteo con uno de estos falangistas que se resiste, y Hedilla vuelve a tomar el control de la Falange. Poco tiempo después, la Falange lo nombra su jefe a Hedilla, pero días después, Franco lo destituye porque con el decreto de unificación, esto fue en abril del año 37, si no recuerdo mal, abril del 37 exactamente, pues, bueno, como él se queda como mando supremo de todo el partido nuevo, Hedilla se queda fuera. Hedilla se niega, lo detienen, lo condenan a muerte, luego le perdonarán la vida y lo mandarán a Mallorca a tenerlo allí aburrido, pero en todo este follón, como von Hartmann había dejado salir a las tropas, que no son tropas, son falangistas, pero bueno, lo detienen y lo encierran posteriormente en el Gran Hotel de Salamanca, no le dejan salir, hasta que el embajador alemán interfiere por él, porque realmente pues, no había tenido ningún interés particular en esa lucha de poder, le había pillado en medio, y bueno, se le libera, pero se le dice que deje la guerra. Él insiste en que quiere volver al frente, que quiere luchar junto con los que están luchando en el bando nacional, y al final pues se le deja volver al frente,
y concretamente es encuadrado dentro de una tercera bandera que tiene la Falange, que son sobre todo falangistas que vienen de Burgos, con el coronel Moliner, y le ponen al mando de una compañía de ametralladoras. Ahí empieza la parte más dura de la guerra, aunque ya combatió en Espinosa de los Monteros, y él va a combatir desde el año 37 que estamos hablando ahora mismo hasta que termine la guerra. Los únicos momentos que no combate es porque ha sido herido o porque está enfermo y está en algún hospital o convaleciente recuperándose de las heridas. No voy a entrar en muchos detalles de los combates porque eso sería larguísimo, pero sobre todo lucha lo que sería el frente norte, en Reynosa, por ejemplo, que hubo grandes combates, luego en las cercanías de Santander, entra en Santander, luego sus tropas van hacia los picos de Europa, entre medias coge la malaria, con lo cual estuvo también a punto ahí de irse al otro mundo. En los picos de Europa, aparte de los combates, tuvo que cruzar los picos de Europa, zonas nevadas y zonas de mucha altitud, con las mulas que llevan las ametralladoras, que son ametralladoras muy pesadas, no son como las del ejército actualmente. Ahí hay una anécdota curiosa, que es que cuando cruza las montañas recibe una orden que se había mandado anteriormente diciendo que cruzase el batallón, pero él con las ametralladoras no, porque era imposible. Dice, bueno, ha sido posible, ya hemos pasado, ya he llegado. Por el camino se despeñaron varias mulas, en fin, combate muy duro. Siempre que vemos, yo por ejemplo que doy clase en segundo bachillerato y vemos, bueno, aquí está Von Hartmann, perdón, que no he pasado la foto, enfrente de los falangistas, con grado de capitán, lo llamaban el capitán finlandés, porque claro, capitanes finlandés había alguno que otro por ahí, no muchos, pero algunos, pero capitán no, entonces ya tenía cierta fama. Aquí no está él, aquí es Edilla, que es este señor de aquí, con el general Monasterio visitando la academia de Von Hartmann, por decirlo así, la academia que dirigía Von Hartmann. Aquí está un poco ya posterior, con un coronel y otros oficiales en un momento un poco de tranquilidad en el frente de batalla. Decíamos que estaba por los picos de Europa, luego lucha, es herido, mejor dicho, es herido, bueno, y lucha obviamente, si no, no es herido, cerca de Covadonga, cerca del sitio tan señero para nuestra historia. Allí es herido en la pierna y luego casi la pierde, tuvo unas convalecencias muy duras y muy complicadas. Luego el frente norte se desdibuja un poco, ya lo controla todo el bando nacional y sus tropas, su batallón, va a hacia la zona del Ebro, que es donde va a tener más acción la guerra a partir del año 38. De camino casi vuelve a morir porque se incendia su coche y casi perecen en el coche tanto él como los que van con él en el coche. Luego en la zona de Voltana también hay unas batallas increíbles, en Teruel también es herido, vamos, haciendo una barbaridad que es intentando destruir un tanque, se sube encima del tanque y recibe un balazo y pierde un poco el conocimiento y bueno, se lo tienen que llevar al hospital, es también operado después. En esos combates mueren más de 200 hombres, pues, quiero decir, para que veamos un poco la magnitud de los combates, porque claro, yo doy estos datos que realmente no reflejan el sufrimiento de estas personas. Esta es la misma foto que es la que se convirtió en portada del libro que enseñaba antes Manuel, la misma foto anterior, porque todo esto lo narra, todo esto que estoy contando, bien contado porque voy pegando saltos, lo narran estos libros. Esta es la versión sueca, si no recuerdo mal, del año 39, y esta es la versión en finlandés del año 40. Cuando hablábamos al principio de la charla de que este es un personaje histórico, hasta aquí son los datos históricos, pero si leemos un poco la entrelínea, aunque es una escritura muy militar, que son datos, es como un diario, muy interesante para mí, pero no es literario en el sentido de que se adorne, pero sí te dan datos de la persona, una persona que durante estos años, sufre mucho. Las operaciones en aquellas circunstancias además son durísimas, a vida o muerte, y con un dolor que no es la anestesia que hay ahora y este tipo de cosas que hay ahora, que pasa mucha hambre, que pasa muchas privaciones, falta de sueño, mucho cansancio, que se nota en las frases que hace que se preocupa por sus hombres, que él está aquí porque quiere, porque está luchando por sus ideales, y él lo dice,
pero que no es un loco, quiero decir, que no hace así, venga, vamos, boom, no, o sea, él se preocupa de que los hombres que vayan asumando, pues hombre, dentro del riesgo de que todo el mundo se está jugando la vida, pues intenten tener las menores penalidades posibles. En una de sus convalecencias, después de las batallas que hay en torno al frente de Teruel, pues consigue entrar en una unidad de caballería, porque él siempre se consideró de caballería, con el general Monzón. Luego las tropas van a los alrededores de Madrid, y ya al final de la guerra, pues él entra en Madrid también. Cuando entra en Madrid, una de las cosas primeras que hace es buscar la embajada finlandesa, a ver si está todo en orden, y luego ve el desfile llamado de la Victoria de las tropas de Franco en mayo del año 39. Todo eso lo menciona en su libro, que en español sería el título Un caballero nórdico en el ejército de Franco. Lo de caballero yo creo que también va por, bueno, creo no, va también por eso que él siempre pues, le gustaba ser del arma de caballería. Y llegamos a la Segunda Guerra Mundial. Él no combate específicamente la Segunda Guerra Mundial, sino la guerra de Finlandia, pero que pueden considerarse dentro del marco de ese conflicto. El pobre no puede descansar porque, bueno, otra de las cosas que dice, que no lo he dicho, digo por lo de persona que decíamos antes, es que cita mucho a su hija, que dice, habla de paso hambre, paso penalidad, pero lo peor es que echo de menos a mi hija, que lo cita constantemente a lo largo del texto. Cuando termina la Guerra Civil Española, pasan muy pocos meses para verse envuelto en otra guerra, porque la guerra termina en abril, en mayo él está por Madrid porque ve el desfile, y en noviembre del 39, han pasado muy pocos meses, estalla la guerra de invierno de Finlandia, que para el que no tenga un poquito el contexto, es básicamente que la Unión Soviética, aprovechando que Europa está en guerra y que los nazis han invadido pues, Francia, Bélgica, etcétera, etcétera, aprovechando que nadie se va a preocupar por Finlandia, los soviéticos invaden Finlandia. Claro, obviamente von Hartmann, que ha luchado en España por defender sus ideales, no va a defender su país, pues obviamente se va rápidamente hacia Finlandia. Con más de 17 medallas españolas, y, en fin, hay otro libro, que luego lo pondremos, sobre su experiencia en Finlandia, que empieza con algo que he anotado también para que leamos a von Hartmann, que narra el encuentro con otro finlandés en el barco con el que él sale de España rumbo a Finlandia, y ese finlandés ha luchado en el lado republicano. Esto también lo saco para ver un poquito la personalidad del hombre. Dice, uno vuelve victorioso, el otro limpiando los aseos de un barco, porque el otro pobre iba trabajando en el barco para pagarse el pasaje. Pero aún así, los dos habíamos luchado por lo que considerábamos era la verdad y los derechos humanos. Me llama la atención que en esa época tampoco se habla mucho de derechos humanos, no es algo que tengamos como ahora tan asimilado. Ahora los dos estábamos de camino en nuestro país para otra vez luchar por el mismo ideal. Es decir, él podía haber dicho, valiente, no digo la palabra, ¿no? Valiente este, ¿no? Que es comunista, que ha venido aquí a luchar y tal. Él, sin embargo, siente conmiseración por ese hombre porque viene en una situación bastante lamentable, y intenta, bueno, se pone en su papel, dice, bueno, este hombre al final es un poco como yo, él, aunque erróneamente, porque yo no creo en eso, pero viene a luchar por lo que él considera la libertad. Y luego dice, en otra conversación con otra persona, creo recordar que con un norteamericano, pero puedo estar errando porque no lo anoté, que le dice la otra persona a von Hartmann, nunca podréis enfrentaros a una potencia como Rusia, y eso supongo que es algo que los finlandeses comprenden ellos mismos. Y contesta, durante los últimos 900 años hemos luchado constantemente con la gente de Mosca, que son los rusos, ¿vale? La gente de Moscú. A veces hemos perdido, pero casi siempre hemos ganado, y sobre todo siempre hemos defendido nuestra libertad. Me parece que estamos acostumbrados a tratar a estos eslavos. Es decir, su meta es luchar por lo que él considera la libertad de su país, y esto, salvando las distancias, pues me recordó mucho, tanto este pasaje como algún otro, a Ucrania. Son gente que se ven agredidos por la gran potencia que tienen al lado y que hacen un esfuerzo heroico por defenderse en una guerra durísima, que ahora comentaré algo de la guerra, y que salen victoriosos. Ucrania todavía no sabemos cómo acabará la cosa, pero ahí están aguantando contra los rusos.
Él es recibido por el general Mannerheim, que es mariscal, es el líder de la Finlandia que está intentando resistir con los rusos, le pide ir al frente, se le concede, va al regimiento número 34 de infantería, cerca del frente del río Kola, o Koya, no sé cómo se pronuncia realmente. Él está en un batallón, y en ese mismo regimiento hay personajes, que esto también es anecdótico, pero bueno, me resulta curioso, personajes como este, que se llamó Simo Aiha, que no sé si cómo se dice en finlandés, que es un francotirador al que pusieron de mote la muerte blanca, básicamente porque, como veis, su traje de camuflaje es blanco, y lo de la muerte es porque el hombre dio muerte a más de 500 soldados enemigos en unos pocos meses, concretamente en 105 días. Récord mundial, no positivo, positivo para su país, que lo tenía que usar para defenderse. Este hombre además recibió un balazo que le cruzó la mandíbula y quedó desfigurado para el resto de su vida, y bueno, estaba allí. Él lo tuvo que conocer porque estaba en su regimiento. Y luego también estaba otro hombre del que no tengo foto, al que llamaban el terror de Marruecos, y que se llamaba concretamente, a ver dónde lo encuentro, por aquí, pues no sé dónde lo tengo, está aquí, Arne Hutilainen, es que el finlandés también tiene lo suyo. Y este hombre le llamaban el terror de Marruecos porque había estado antes en la Legión extranjera francesa, y concretamente pues luchando en Marruecos, y había sido condecorado tantas veces y había hecho tantas heroicidades que le pusieron ese mote. Claro, un poco como von Hartmann, volvió del extranjero para luchar contra los rusos en su país, y por eso, yo no sé esto si es verdad, hay un periodista finlandés que luego sacó un libro que lo tituló así. Dice ese periodista, aparte del título del libro, que en aquel momento a von Hartmann alguno también lo llamó el horror de España, en el sentido de, en contraposición, en analogía con este hombre, de que venía, en este caso de España, también cargado de medallas. Este es el francotirador, y esto es un poco la guerra de Finlandia, para que veamos la dureza. Finlandia es un territorio enorme, con muy poca población, y los rusos son, pues no sé a cuánta población le sacan a Finlandia y cuántos más soldados rusos hay que finlandeses, pero una barbaridad. Y ellos tienen que luchar, todo el país se pone en armas y tienen que luchar de esta manera, de esta guisa, con 20 grados bajo cero, con trineos, con esquís, en una situación muy complicada que a ellos les viene bien para parar a un ejército que tecnológicamente es muy superior, que tiene más tanques, más aviones, más personal. Lo que no tienen es más organización, que los finlandeses tienen una organización brutal, construyendo los korsus, que es esto, son una especie de cabañas, de trincheras subterráneas, donde, aquí tenemos a von Hartmann en el interior de uno, donde ellos pueden aguantar el frío, descansar, tener el armamento y estar ahí preparados para salir en cualquier momento a luchar contra los rusos. Por cierto que von Hartmann escribe que cuando vio al terror de Marruecos le pareció un hombre alto, impecablemente vestido, con honrados ojos finlandeses y que le sonreía. A lo mejor el color de sus mejillas estaba subido algo más de lo normal, pero a pesar de ello comprendí que estaba ante un hombre de plena confianza y con amplia experiencia en este triste juego de vida y muerte. Von Hartmann va a ser herido en múltiples ocasiones cerca del río Kola, que es donde va a haber muchos combates. Esto es otro ejemplo del ejército finlandés para que veamos un poco la situación con los trineos. Esto era una cosa, en fin, que no tiene nada que ver la guerra de España con esta. Igual de, bueno, las dos muy duras y muy terribles, pero el ambiente es totalmente otro y la técnica militar que hay que usar pues no tiene tampoco nada que ver. Bueno, aquí creo que alguien se puede reconocer en esta imagen, porque es la hija del coronel, que entonces no es coronel todavía, es capitán y luego va a ser nombrado comandante en estas fechas, durante la guerra de invierno, va a ser comandante, va a dirigir un batallón y dice aquí que va a ver a su hija, por ejemplo, en las vacaciones de Navidad, que su hija está con la tía Olga en su casa y va a verla. Y en uno de estos visitas, que no sé si será esta, él ha sufrido una herida bastante compleja, que es que una granada cayó en su tienda,
la granada impactó en la estufa, salió volando un teléfono, el teléfono le golpeó, eso he leído, recibe metralla cerca del ojo, en fin, va acumulando heridas y salvándose de forma milagrosa. Es ascendido a comandante, a mayor, se le concede la Cruz de la Libertad de tercera clase, y cuando va a terminar la guerra de invierno, él dirige a su batallón en una ofensiva o contraofensiva cerca del lago Ulisma, donde a mí me llama la atención que llega a dirigir varios batallones, es decir, él dirige tropas de una entidad mayor a la de su graduación, lo que quiere decir pues que los oficiales superiores finlandeses le tienen en alta estima táctica, ¿no?, a la hora de organizar los combates, porque se le da una fuerza bastante importante para hacer una misión bastante complicada. Poco después llega la noticia de que Finlandia ha aceptado un acuerdo con la Unión Soviética a cambio de renunciar a gran parte de su territorio, sobre todo la zona de Karelia, y eso le pilla a él casi combatiendo, y bueno, ya termina la guerra de invierno para él, pero se le designa como la persona que tiene que controlar que el tratado de paz se cumpla, bueno, tratado de paz, más que tratado de paz, tregua, porque esto saltará por los aires un poquito después, en un sector de la frontera. Él tiene que vigilar que se cumpla allí. Las circunstancias son complicadas porque los rusos están enfrente y la tensión se palpa. Esto fue en el año 40, concretamente en marzo del año 40. En junio del 41 vuelve a saltar la guerra en Finlandia. Por un lado, la Alemania nazi comete la locura de invadir la Unión Soviética y vuelve a haber guerra en Finlandia. En este caso, los finlandeses intentan recuperar terreno del que han perdido contra los soviéticos. Otra vez von Hartmann, por supuesto, vuelve al combate. Y bueno, va a estar en la zona de Karelia. Resumiendo mucho, también va a ser herido varias veces. Aquí hay una anécdota que no la he leído en el libro, porque el libro no llega hasta ahí. Lo he leído en un texto finlandés que no sé si será así, pero me resulta muy gracioso. Bueno, gracioso es la contestación de von Hartmann a lo siguiente. Por lo visto, le cae un rayo. Está hablando no sé si será cierto esto, le cae un rayo cuando está hablando por teléfono, recibiendo órdenes y dando órdenes y tal, y el rayo entra por un árbol que hay encima de la línea telefónica, pasa por el teléfono, le pega un chispazo y parece ser que sobrevive porque está de pie encima de un saco de dormir que tiene la funda de goma, y eso pues hace un poco de pararrayos y hace que no se quede en el sitio. Y por lo visto, cuando está, que es lo que he leído en este artículo finlandés, dicen que le pregunta un superior, a ver si lo encuentro por aquí. Está aquí, pero como voy explicando lo que me da la gana sin leer, pues claro, cuando quiero buscar algo, aquí está. Dice, un superior va a visitarlo cuando está recuperándose y le pregunta, ¿no? Le pregunta cómo está y dice von Hartmann, hay que decir que esto ha sido una auténtica guerra relámpago para mí. Al coronel, fue por lo visto al coronel que le pregunta cómo está, ¿no? Esto también da una medida del cuajo que tiene el señor en una situación tan complicada que casi se ha quedado en el sitio, hacer un chiste, ¿no? y una broma además tan ingeniosa. Es nombrado subcomandante, dirige varios batallones dentro de su regimiento, es mandado a la zona de Rovaniemi, en este caso como enlace con las tropas alemanas que están en esa zona luchando contra los rusos, y lo designa a él para que haga de enlace y pueda comunicarse el ejército finlandés con el ejército alemán.
Allí posiblemente coincidiese con Foxá y con Curcio Malaparte, porque ellos estuvieron en esa zona, e incluso hay textos tanto de Foxá como de Malaparte de que visitan el frente en esa zona, entonces posiblemente volviesen a coincidir por allí. Recibe la Cruz de Libertad de segunda clase, aquí también pone que recibe otro permiso y visita a su hija, lo estoy explicando un poco desordenado, pero todo esto pasa en la guerra de continuación. Hasta que en la primavera de 1942 es nombrado agregado militar en España, pero también haciendo sus funciones para Portugal, en Madrid, tanto para representar el ejército finlandés en España como en Portugal. Claro, se le elige para este puesto, aunque a él le sorprende mucho, porque obviamente él habla ya español perfectamente, cuando llegó no sabía nada, pero cuando se va de la guerra habla perfectamente español. Y allí, en Madrid, conoce a su segunda esposa, porque su primera esposa, por desgracia, había fallecido cuando él estaba luchando en la guerra de España. Ya hacía ya unos cuantos, bastantes años que había fallecido. Y esta segunda esposa, la condesa Mariolín Figi Pallavicini, Ifi, le conocen en la familia, trabaja en la embajada húngara en aquel momento, se conocen en Madrid, después pues se casarán, y bueno, la guerra sigue, pero él ya no va a combatir, se firma un armisticio en septiembre del año 44, y aquí, por cierto, no he dicho que esta foto es el batallón de von Hartmann cruzando el río Kola. Si no estaba mal, la fuente es de un archivo de un museo finlandés, pero lo he sacado del mismo blog que contaba la historia anterior, la anécdota anterior, y obviamente no lo vemos ahí, pero sí dice que son sus tropas, con lo cual él tendría que estar por allí cerca. Esta otra imagen suya en el duro campo de batalla, todo nevado, y este es el libro de su experiencia en la guerra finlandesa, que es este que hemos enseñado con anterioridad y de donde yo he sacado estos datos, pero claro, obviamente yo lo he tenido que resumir mucho. Aquí es con su esposa, aquí ya en Alaurín, su segunda esposa, y esto es lo que a mí se me quedaba cojo, y Estrella pues me ha comentado alguna cosa, porque claro, digo, muy interesante, para mí, que soy historiador, todo el tema de la guerra pues me parece interesantísimo, pero claro, al final, Hollywood y la guerra, cuando llega la guerra de España él tiene aproximadamente 40 años, entonces le queda media vida que al final pues muchos años los vive primero en Madrid y luego sobre todo aquí en Alaurín. Y por eso yo también decía que si alguien aquí luego quiere comentar cosas, pues yo encantado, y así completamos un poco el resumen resumidísimo de su vida, porque aquí si vamos escarbando saldrán muchas más historias, otros personajes que sin duda serán interesantes. Y bueno, él, ¿qué hace una vez se firma el armisticio? El armisticio fue muy desagradable con los soldados que habían luchado en Finlandia, porque los rusos imponen unas condiciones muy duras a Finlandia, Finlandia las tienes que aceptar porque termina la Segunda Guerra Mundial, ellos se quedan sin aliados contra los rusos pues tienen mucho poder, se quedan como la gran potencia junto con los Estados Unidos, y Finlandia tiene que tragar, tiene que perder mucho territorio. El gobierno de Mannerheim tienen que también al final quitarlo por otro gobierno más tolerable por los soviéticos, y muchos oficiales del ejército finlandés, bueno, muchos no, gran parte de los oficiales que habían dado la vida por defender su país, los invitan a irse del ejército. Con lo cual él se queda en el paro, por decirlo de alguna manera. No es el paro porque, quiero decir, él está luchando por sus convicciones, no es un trabajo, pero sí se queda fuera del ejército finlandés. Y, aunque bueno, supongo yo que él tampoco querría quedarse encuadrado, aunque eso no lo sé, pero supongo que por la vida que tiene no tendría tampoco demasiado interés a lo mejor en quedarse luego en el ejército. La cosa es que coincide también que en España sí se le da cierto honor, que es el nombramiento de coronel honorario. Él, cuando trabajaba en la embajada, había sido ascendido en su país a teniente coronel, y en España se le considera coronel honorario, que es una cosa honorífica, no tiene relación ya con el ejército español y con el finlandés tampoco a partir del armisticio. Entonces, bueno, tiene que reorganizar su vida, y
recala aquí, compra la finca El Alamillo, empieza una labor muy exitosa, según veo en diferentes referencias, como empresario, que hoy no nos llamaría mucho la atención, pero dedicarse a la exportación e importación de productos entre Finlandia y España y tal, en aquella época no sería algo muy habitual. Entonces, claro, le va bien, la empresa se llamaba Nórdico, y bueno, trabaja en eso hasta su jubilación. En la finca se casará su hija en el año, creo recordar, 56. Aquí me podéis corregir si hay datos familiares erróneos, y bueno, ya la familia de von Hartmann pues va creciendo, porque nacerán sus nietos, perdón, aquí presentes algunos de ellos, que yo le agradezco mucho su presencia. Y aquí también conectamos la vida de von Hartmann un poco también con un poco la protocosta del Sol. Aquí en los años 50-60 pues empiezan a venir algunos visitantes ilustres a Marbella, a Torremolinos primero, y algunos también pues pasan, que eso me lo comentaba Estrella, pasan por la finca El Alamillo, que yo no tenía ni idea. María Luisa de Prusia, el rey Leca de Albania, Carlos Bernardote, que era el tío del actual rey de Suecia, la duquesa del Infantado, Otto de Habsburgo, de la familia imperial austriaca, que luego ya, pues obviamente en esa época no eran reinantes. En fin, visitantes ilustres y muy curiosos también, que pasan por aquí y que conectan un poco con esa Costa del Sol que está empezando a resurgir. Y también me comentaban pues que su trabajo empresarial, por decirlo de alguna manera, o como dinamizador económico de la zona, fue un poco más allá de su empresa, porque convirtió luego su finca en un vivero, y el vivero, claro, hoy en día estamos muy acostumbrados, aquí tenemos los viveros Guzmán tan famosos y es algo muy normal y muy común, pero en aquella época no era normal la explotación de una zona agrícola para hacer plantas ornamentales, ¿no? Y con esto también con la Costa del Sol, trabajo con los primeros hoteles, con la Casa Rothschild en Marbella, y me hablaban pues que tuvo, pues por ejemplo, los jardines del Hotel Don Pepe, que bueno, que fueron unos viveros muy potentes desde el punto de vista económicos y de la técnica que usaban con las plantas que cultivaban. Los viveros se fundan en el año 58 junto con su esposa, que esta foto me gusta a mí especialmente, me parece muy bonita, y aparte de eso, ya más como también aquí en Alhaurín, pues me hablaban también que colaboró con el impulso a la comunidad de regantes, el grupo Fuenseca, y que eso obviamente es muy importante también para la agricultura local aquí en Alhaurín. Y más ya como anécdota, pues también me comentaba Estrella pues que tenía uno de los pocos coches de la zona, que a veces tuvo que llevar de forma urgente a alguna embarazada o algún enfermo a que fuese atendido. O, por ejemplo, un dato que me parece mucho más importante, perdonadme la broma, que es que pagaba la cuota de los verdes y de los morados. Porque claro, uno puede salvarse el tipo en la guerra de España, en la guerra contra los rusos, en situaciones muy duras, pero claro, entrar en el conflicto verde-morado son palabras mayores. Entonces aquí prefirió estar a bien con ambos bandos y pagar la cuota de las dos cofradías. Por toda su labor, que aquí hay una noticia del ABC, en el año 65 pues se le dio la Orden de la Rosa Blanca, que es una condecoración finlandesa muy importante. Aquí se lo está entregando el embajador de aquella época, y bueno, un poco en agradecimiento por contribuir, yo creo que casi la funda él, las relaciones diplomáticas entre España y Finlandia, pues él contribuyó mucho a estrecharla a través de sus negocios, y anteriormente porque, bueno, puso en el mapa Finlandia en España, porque en España en aquella época, durante la guerra, él era el capitán finlandés. Poca gente situaría a Finlandia y a la guerra de Finlandia en nuestro país. Fallece en 1980, y yo tengo una foto que he sacado también de una noticia de un periódico finlandés, que espero que esté bien, que es su tumba en Jálico. Y su segunda esposa, murió en 1992. Yo me quedo aquí, si queréis alguien comentar algo, yo estaré encantado. Al final del resumen
bueno, es una vida apasionante, es una vida de película, que muchas veces pues, nos extraña que una persona así pues, haya vivido entre nosotros, en el ambiente nuestro pues, local, ¿no? Que es decir, un vecino nuestro haya estado en situaciones tan aventureras por un lado y por otro lado tan apasionantes. Y bueno, yo lo he hecho con cariño porque me ha parecido un personaje maravilloso. Si su hija sobre todo si ha visto algún error, pues pido perdón, y si alguien pues quiere comentar algo, yo encantado de escucharlo. Como una pequeña anécdota mucho más cercana, la pongo como un coronel, vamos. Hombre, 3 o 4 anécdotas. Mis hermanas han dicho alguna. Pues él no era político, como tú bien has dicho, él era un profesional de la vida en París a pedir a los de frente, porque aquí somos de a mí de pequeño me pareció un mundo hablando en plata. Entonces él introdujo una opción pues, de Rivera,